Estamos de regreso en el matutino Su Mundo. Me acompaña el abogado Leonardo Suero para esta entrevista con nuestro invitado especialísimo, el ingeniero Guillermo Carán. Buenos días, ¿cómo están? Hermano, muchas gracias por tu invitación aquí a compartir este espacio Su Mundo TV y estamos prestos a colaborar como siempre. Ingeniero, buenos días. Bueno, muy contento de que ustedes también. Doctor, ingeniero, vemos las encuestas publicadas en los últimos meses y el tema de la situación económica ocupa siempre un capítulo muy importante. Mucha gente dice que está mucho peor que antes del gobierno de Luis Abinader. Algunos dicen que estamos mucho mejor, que la economía va marchando por un camino. Usted, que fue gobernador del Banco Central, un economista bien formado, que tiene datos muy actualizados, ¿cuál es su percepción? ¿Estamos mejor en términos económicos con el gobierno de Luis Abinader o estamos peor que antes? Bueno, es muy difícil hacer una abstracción de si están bien o peor, enfocando únicamente el aspecto económico. Yo pienso que para una evaluación general de la situación de la ciudadanía, de la situación del país, hay que verlo en el contexto político y social y sobre todo en comparación con las realidades. Por ejemplo, si yo me pregunto y me respondo, ante las dificultades económicas y políticas que se observan en el presente y lo comparo con lo que hubiera sido de no haber ganado el presidente Abinader, con los expedientes y esa inclinación a la corrupción de los gobiernos del PLD. O sea, habernos liberado de esa situación tan amenazante para la sanidad económica, social y moral del país, y sobre todo, ¿qué hubiera sido si ellos hubieran ganado? Hubieran recibido la bendición popular para seguir haciendo lo que hicieron durante los últimos 8 años. De manera que yo, en sentido general, no limitándome a los problemas económicos, creo que la ciudadanía está mejor aún con las dificultades y con los desafíos. Eso sí, hay desafíos. Hay desafíos en términos generales y en términos económicos. En términos económicos tenemos que procurar una política económica, una economía que produzca más bienes y más servicios que satisfagan necesidades a la población. Una economía que se distribuya mejor entre todos los sectores de la población a través de la generación de puestos de trabajo de calidad, como dice la Constitución. Y eso implica un gran esfuerzo por parte de las autoridades, sobre todo si agregamos un componente que es la sostenibilidad de un crecimiento económico que durante muchos años el país ha tenido y que ahora estamos confrontando quizás el peor desafío de los últimos años, cuando en el primer semestre de la economía hay indicios de que la economía apenas creció 1.2%, que es 3 o 4 veces más lento que como habitualmente venía creciendo. Para mí eso implica un cambio de políticas económicas, que puede estar asociado o no a un cambio de políticos, porque lo más importante es que las políticas económicas estén inspiradas en aumentar la producción, en generar puestos de trabajo para satisfacer necesidades y que sea sostenible, que no estemos tan afectados, tan dependientes de la vulnerabilidad que implica cuando tú tienes una economía muy deficitaria y muy dependiente del endeudamiento exterior. Ingeniero, a pesar que las autoridades anunciaron de que desde julio del 2022 a julio del 2023, la inflación interanual bajó a 3.95. Sin embargo, la población no se ha favorecido con esta reducción de la inflación porque clase media y clase media baja han tenido que ir a los supermercados, a los negocios, a comprar alimentos mucho más caros. Se han vuelto a convertir en la casa del terror los supermercados y colmados. Pero también vemos el aumento desmesurado del precio de la luz eléctrica y otro componente diario de la economía familiar que se ha reducido de forma potencial
los niveles de vida de la población dominicana, ¿en qué sentido se interpreta que la población está mejor? Bueno, ya te dibujé el contexto político con relación a la economía. O sea, yo pienso que la población de hoy tiene más esperanzas que en comparación como si hubiera ganado el PLD en el 2020. Tenemos ahora una nueva oportunidad de evaluar las gestiones gubernamentales con las próximas elecciones. Ahora, haciendo una abstracción del fenómeno económico y ponderando y visualizando la situación política, yo creo que hay una situación más esperanzadora que la que hubiera sido si los resultados electorales del 2020 hubieran sido otros. Ahora, de aquí en adelante tenemos que afianzar esa esperanza y hay mucho que hacer y mucha tela que cortar. Sobre todo eso que tú señalas de los problemas inflacionarios, a mi juicio se han debido a que la oferta nacional de alimentos, de productos alimenticios, de productos que satisfagan las necesidades básicas de los dominicanos, no ha crecido al ritmo de la población, al ritmo del crecimiento económico proporcionalmente y al ritmo de las expectativas nacionales. ¿Por qué? Porque ha habido una política económica desequilibrada que estimula un sector más que otro, que ha producido un crecimiento de un sector más que otro, por ejemplo, un sector demandante como el sector turismo en comparación con un sector ofertante como sería la agropecuaria. Digo demandante porque el turismo que viene demanda productos y en cierta forma o se sustraen de la oferta nacional o hacen que la oferta nacional se torne más cara. Por eso la posición correcta debe ser la de aumentar la oferta nacional de productos, volcarse al campo, la producción agropecuaria, situación esta que no se percibe y que tiene como consecuencia esos aumentos de precios que estamos teniendo. Cuando usted habla, ingeniero, de la necesidad de un cambio en la política pública y explica que no necesariamente implica un cambio de políticos, ¿cómo hacer, por ejemplo, para transformar el actual modelo económico que permita que ese crecimiento económico que hemos tenido de manera sostenida pueda impactar de manera positiva a los sectores socialmente y económicamente más vulnerables? Bueno, la llamada redistribución de la riqueza. Yo creo que el área neurálgica para lograr ese objetivo es el área fiscal. Y lamentablemente el gobierno le huye a la reforma fiscal. Al pacto fiscal, porque está establecido en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo en 2030. Entonces, pero todos los gobiernos le huyen a la reforma fiscal porque tienen un prejuicio con relación a lo que es una reforma fiscal. Porque siempre supone que la reforma fiscal está asociado al aumento de impuestos para cubrir los gastos gubernamentales. Pero también puede plantearse, y es lo pertinente en el caso dominicano, una reforma fiscal para reducir los gastos, para reorientar los gastos, para reducir los impuestos, para simplificar los trámites impositivos, para controlar, por ejemplo, evasiones fiscales, para evitar evasiones fiscales y evitar contrabando. Y todo eso se logra con una reforma fiscal que simplifique los procedimientos, porque ahora mismo tenemos una informalidad de un 18%. ¿Qué es una informalidad? Que hay una empresa, una persona que no está inscrita en el sistema tributario, que no está inscrito en la seguridad social. Pero ¿por qué las personas están prefiriendo no incorporarse al sistema tributario y mantenerse fuera de él? Porque el sistema tributario es muy complicado, muchos procedimientos, mucho papeleo, y además porque tiene tasas altas que en comparación con lo que debe ser. Por ejemplo, el ITEVIS 18%, cuando si uno recuerda la Biblia, que hay una contribución del diezmo, que significa el 10%. Entonces, me parece que la mejor forma de lograr la retribución es a través de una reforma fiscal que simplifique los procedimientos, que reduzca las tasas,
que no haya, que haga menos necesario que la gente se lleve a la evasión y que se combata el contrabando. Pero con una reforma fiscal así concebida, como la concebimos los reformistas en el año 92, que bajamos los aranceles y las recaudaciones aumentaron, tendríamos, porque si hay menos evasión, hay más recaudaciones que podría invertirse, pero también hay que invertir mejor, hay que mejorar la calidad del gasto. Hay que invertir más en la agropecuaria para que haya más productos y a mejores precios. Y todo eso, por supuesto, implica una reforma del gasto que hoy está muy concentrado en burocracia, en subsidios, en asignaciones, en publicidad, etc. Pero hay un ingrediente también que vendría siendo como una derivación de la reforma fiscal. El gran objetivo de la reforma fiscal es gastar en función de las recaudaciones, que sean equilibradas o que por lo menos haya un déficit razonable, pero no es la situación presente. Ahora mismo, para equilibrar las finanzas públicas y otros déficits, como el déficit comercial, se está recurriendo a un endeudamiento a un ritmo mayor que en otros tiempos. Y ahí sí yo creo que estamos peor. Y te lo digo porque he analizado los 11 trimestres de gobierno publicados, porque ya van 12, pero no se ha publicado el 12avo, y lo he comparado con los 11 trimestres del gobierno anterior. Y resulta que los 11 trimestres del gobierno anterior había un endeudamiento con relación al producto equivalente al 50%, o sea, dividiendo la deuda total, incluyendo la del Banco Central, entre el producto, llegó a 50%, y en los 11 trimestres recientes, un 62%. Crecer un 12% en 11 trimestres significa prácticamente crecer un 1% mensual. Y eso realmente es una tendencia que debe preocupar y que debe modificarse precisamente a través de una reforma fiscal que obligue a gastar en función de las recaudaciones. Usted dejó entrever, ingeniero, que de haber ganado el Partido de la Liberación Dominicana, llámese Gonzalo Castillo, las elecciones del 20 hacia el 24, el país estuviera peor. Sin embargo, ganó Luis Abinader y ante todas las promesas que se hicieron de cambio, realmente es que en la práctica hemos vuelto a los tediosos apagones. No se encuentran los recursos para comprar medicamentos de alto costo. Servicios tan importantes como el 911 han colapsado. Tenemos una situación que da vergüenza, que usted va a buscar un pasaporte y no lo encuentra. Y otros servicios que se han deteriorado. Pero el técnico en economía aquí es usted. Entonces nosotros queremos preguntarle y que nos responda para el consumo de todos los telespectadores que ven este espacio, Su Mundo TV, ¿en qué renglón es que estamos mejor? Bueno, indudablemente tenemos que regocijarnos de que tenemos país todavía, que no hay crisis, que se ha mantenido el crecimiento económico, que salvo con el empañamiento de este primer semestre ha sido un crecimiento importante, que hay perspectivas económicas buenas, sobre todo en comparación con otros países latinoamericanos que han girado hacia la izquierda, y eso ha tenido ha hecho que República Dominicana esté en la mira de, por ejemplo, inversionistas extranjeros que pudieran invertir en sectores claves como turismo, como bienes raíces, como industrias, zonas francas, etcétera. O sea, hay unas perspectivas económicas que se han hecho atractivas y que no tenemos los males tan graves como están teniendo otros países. Porque, por ejemplo, tú tienes el caso en Perú, hace un par de años se elige un presidente y ya está preso. En Colombia se elige un presidente esperanzador y ya está sometido a tela de juicio por actos de corrupción. De Venezuela ni te digo nada. En Chile, que
comenzó con una euforia y un espejismo. La popularidad del presidente chileno estaba de 20, y Argentina, ni se diga, que está, incluso ha llegado el momento que parece que nadie quiere ser presidente en Argentina. Hay como un vacío político, porque el que está no quiere seguir, los más notables de lo que hubieran sido candidatos, el que salió no quiere volver, Macri no quiere volver, Alberto Fernández no quiere seguir, Cristina mucho menos. Entonces, pero además está en una tela de juicio económico, porque el único que se vislumbra, que es Sergio Massa, es el ministro de Economía, que tiene que aplicar unas sanciones, unos ajustes que le está exigiendo el Fondo Monetario para poder desembolsar unos 7.000 millones de euros para calmar a los acreedores argentinos. Nosotros no hemos llegado a ese nivel. Bueno, vamos a esperar como que pase con Lula, vamos a darle un tiempecito a Lula. Pero si tú nos comparas con ese contexto, obviamente estamos en un nivel de normalidad económica. Yo diría que en cierta forma, en el contexto político latinoamericano, ahora estamos viviendo un momento de lujo, que se nos brinda la oportunidad de escoger entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Y hay gente que todavía aspira a ser presidente, que no es como Argentina. Y son dos personas que tienen condiciones para dirigir la nación y encauzarla. Entonces, no hemos llegado al nivel de crisis azotado por la pandemia, o por la guerra de Ucrania, o por las malas políticas económicas, o por las presiones migratorias, que bueno, a pesar de que tenemos la situación haitiana, todavía la situación sigue siendo manejable. La semana pasada, el gobernador del Banco Central dio a conocer la información de una decisión tomada por la Junta Monetaria en su reunión mensual de política monetaria, de que el Banco Central había decidido tomarse una pausa en la reducción de las tasas de política monetaria, y la estableció en 7.95, me parece, ¿verdad? Y 8.25 la otra tasa de interés. ¿Cómo evalúa usted esta medida de la Junta Monetaria anunciada por el Banco Central? Si piensa que puede ser positiva para continuar el proceso de consolidación del crecimiento económico. Yo creo que fue una decisión prudente en el contexto internacional, porque los grandes mercados, nuestros grandes socios comerciales y políticos todavía insisten en el tema de los aumentos de la tasa de interés. Yo tengo mis reservas de en qué medida eso es finalmente conveniente, y ojalá la pausa sea una ralentización para comenzarlas a bajar, porque el aumento de la tasa de interés frena el proceso productivo, porque nadie pide prestado para invertir en renglones productivos. Cuando tú tienes una tasa de interés que de política monetaria es del 7 al 8%, pero el gobierno dominicano paga 10%, los bancos te pagan mejor. El que tiene dinero dice, bueno, yo mejor prefiero comprarle bonos al Estado y no invertir, porque no quiero tener riesgo. Y los bancos también prefieren tener como un gran cliente, que es el Estado, que además a lo mejor tiene la garantía ilimitada del Estado. Están asegurados, porque así no tienen que pueden llegar a acuerdos financieros como el que llegaron ahora, para que los impuestos sean adelantados y no tener que pagarlo en el futuro. Pero no es lo mismo tener un gran cliente que te pida prestado 100 millones de pesos, que prestarle a 100 productores pequeños o 100 productores de 1 millón. Entonces, la comodidad del sistema financiero perdóname la redundancia, se ha acomodado a una política de altas tasas de interés, que debe ser, a mi juicio, revisado. Y sobre todo,
que los subsidios que pudieran compensar ese aumento de la tasa de interés, como es en Estados Unidos, que se subsidien las tasas de interés a los productores, aquí los subsidios van a los consumidores. Aquí tenemos el bono agua, bono luz, bono educativo, bono yo no sé qué, la tarjeta solidaridad, comer es lo primero, que son todos subsidios al consumo, que estimulan el consumo, no estimulan la producción. Si, por ejemplo, las tasas de interés fueran altas y el gobierno dispusiera, bueno, mi política de subsidio va a estar dirigido a subsidiar la producción, como hacen en Estados Unidos, que subsidien la tasa de interés cuando es alta, que por eso son tan competitivos en muchos renglones de la economía, incluyendo en los renglones del Tratado del Acuerdo de Libre Comercio, del DRCAFTA, que estamos a punto de llegar a un conflicto con relación a la producción arrocera que pudiera afectar nuestra economía. Ingeniero, sin lugar a duda que el turismo es una de las patas fundamentales de la economía dominicana. Y hemos visto con extrañeza cómo el gobierno central, a través del reajuste y del presupuesto complementario, a este sector tan importante de la economía, en vez de estimularlo, darle recursos, lo que hace es que le quita. Se le quitaron aproximadamente 3.300 millones de pesos en un año, donde el ministro tiene la intención, hablo de David Collado, de que lleguen 10 millones de turistas en el país. Sin embargo, en un año preelectoral, perdonando la redundancia, la presidencia de la República se aumenta en 5.000 millones de pesos. No hay una dicotomía entre un caso y otro, y la oposición política cree que ese aumento por parte del Poder Central, Poder Ejecutivo, en 5.000 millones de pesos, son dineros que pueden utilizarse para políticas clientelares o políticas asistencialistas, pero que en el fondo serán políticas clientelares. ¿Su parecer al respecto, ingeniero? Bueno, siempre hay esa tentación. Digo, hay dos aspectos en tu pregunta. Primero, el uso del dinero por parte del presidente, y segundo, el sacrificio al sector turismo. Con relación a lo primero, yo creo que hay una tentación por parte de los gobiernos de turno de utilizar el dinero para la reelección. Yo creo que en eso la oposición tiene que moverse. Estoy un poco reescribiendo mis memorias y recuerdo que en el año 70 mi formación política es social cristiana. En el 70 los socialcristianos no estábamos fusionados con el Partido Reformista. Y me puse a releer planteamientos, exigencias que nosotros le hacíamos a Balaguer para evitar que se produzcan ese tipo de situaciones. Evidentemente eso es una tentación que hay que estar vigilante, y ojalá la oposición política se plante y en el Congreso tome una decisión que modere esa pretensión y esa tentación de utilizar los recursos públicos, que si nos llevamos de las palabras del presidente, que por cierto originaron un titular de primera página en el periódico de hoy, de que no quiere que se gasten los recursos en la política. Si eso se cumple, la democracia dominicana daría un gran paso hacia su perfectibilidad. Con relación al turismo, el turismo es un sector rentable, no es un sector que necesita, amerita asistencia. Yo creo que no conozco en detalle los renglones que se van a sacrificar, pero uno puede suponer que la publicidad, y yo veo bastante publicidad como está ahora, pero la mejor publicidad es un turismo satisfecho de la alimentación, un turismo satisfecho de la seguridad ciudadana, un turismo satisfecho de que pueda disfrutar las playas y que no hayan, por ejemplo, problemas ambientales, medioambientales, el sargazo o lo que sea. Yo pienso que lo que le llaman, para utilizar el eufemismo contemporáneo, el turismo es un sector transversal, o sea, que tiene otros sectores que son los que lo alimentan, que son los que deben ser atendidos, como por ejemplo medio ambiente, seguridad ciudadana y producción alimentaria, para no tener que satisfacer a los turistas con productos importados.
Vamos a una pausa comercial. En cuestión de segundos estamos de regreso con su matutino Su Mundo. Conversamos con el ingeniero Guillermo Caram, ex gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Usted no se mueva. En cuestión de segundos estamos de vuelta. Con su espacio matutino Su Mundo en esta interesante entrevista con el ingeniero Guillermo Caram, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la presidencia. Le paso la palabra a mi compañero José Tomás, que tiene alguna cuestionante para el ingeniero Guillermo Caram. Muchas gracias, Suero. Ingeniero, antes de irnos a la pausa, usted hablaba de la reformulación del presupuesto, o sea, la modificación a la ley 366 que establece el presupuesto general del Estado del 2023. Al someter esa reformulación del presupuesto, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, explicaba que esta reformulación tiene por objetivo, está basada, fue propuesta o tomada en cuenta precisamente por la disminución de la demanda, el entorno económico internacional. Entonces él considera necesario implementar medidas fiscales para estimular la actividad económica en la República Dominicana. Ese nuevo proyecto de presupuesto establecería un gasto de capital de 193.186.1 millones de pesos, lo que representa un 2.8%, pero además eleva a 3.2% del Producto Interno Bruto el déficit fiscal. Esto plantea obviamente la necesidad de mejorar el sistema de tributación en la República Dominicana, aumentar la recaudación sin necesidad de aumentar la tasa impositiva. Ojalá y así sea lo último, pero yo temo que a donde debe llevar, a lo que va a llevar es a más endeudamiento, porque encuentro que el gobierno a veces se ha endeudado hasta sin necesitarlo. Y disculpa una cosa, entonces eso es una política de endeudamiento irresponsable. Si se ha endeudado, no quiero usar calificativos, adjetivos calificatorios, pero la realidad es que el gobierno ha tomado más préstamos que lo que aparentemente se necesita, quizás por el temor, como algún defensor dijo, bueno, que con la crisis internacional es mejor tener el dinero en mano agarrado, pero eso, ese dinero está devengando intereses que es cada vez mayor. Y es más, te digo algo, no solamente el gobierno está tomando prestado más de lo que necesita, sino que está amortizando menos de lo que debiera, pero está pagando más intereses con relación a lo que presupuestó originalmente. De manera que ojalá y sea a una revisión fiscal para revisar el sistema de recaudaciones, pero ya eso lo hablamos en la parte anterior del programa, para eliminar la evasión fiscal, que no hay otro camino que simplificar el sistema tributario y bajar las tasas. Bajando las tasas la gente fluye más, se pone, paga con más gusto, se ve que no se siente castigada. Y si eso tú lo acompañas con un mejoramiento del gasto, se siente estimulado porque lo que paga lo recibe en servicio. Pero volviendo a la introducción del presupuesto, yo estoy de acuerdo con las preocupaciones del gobierno. Tú no usaste la expresión, pero en el texto del Ministerio de Hacienda habla en vista de la desaceleración económica. Y eso es importante que el gobierno lo admita, aunque a veces lo admite, lo verbaliza, pero no lo internaliza. O sea, a veces oigo a funcionarios hablar o actuar como si la economía tuviera el ritmo de crecimiento que venía observando hasta el 2021. Pero ahora vemos que se verbaliza que la admisión de que hay una desaceleración económica. Bien, eso es aplaudible. Lo que yo no veo es que con lo que están proponiendo van a lograr la activación económica. Porque, bueno, dicen que van a aumentar el gasto de capital para activar la economía, pero resulta que el nivel presupuestado al 28 de julio del pasado, de este año,
el nivel presupuestado de gasto de capital solamente se cumplió en un 80%. Entonces, ¿para qué tú vas a aumentar lo que ni siquiera estás cumpliendo? Entonces, no es un problema presupuestario, es un problema de administración presupuestaria que yo entiendo que el gobierno debe abordar. Lo mismo que por el lado de los ingresos. Los ingresos, bueno, han crecido al mismo ritmo de la economía. Probablemente a principios del gobierno crecieron a un ritmo mayor, pero uno nunca sabe con estos subterfugios financieros que a veces utilizan las autoridades, cómo lo computan. Porque, por ejemplo, cualquiera pudiera decir que el aumento de ingresos que se va a tener es por los 25,000 millones de pesos que van a recibir de adelanto por parte de los bancos. Pero bueno, un adelanto es un adelanto. O sea, yo te voy a adelantar esto y después lo voy a deducir de lo que te tendría que pagar. Entonces, eso no deja de ser otro endeudamiento, una hipoteca. En el fondo es una hipoteca de los tributos que se está adelantando. De nuevo caemos en el cultivo, en la cultura del endeudamiento excesivo por parte de las autoridades. Porque también en esa ejecución presupuestaria hubo siguiendo el esquema de gobierno, no siguiendo el esquema reformista, ¿no? Siguiendo el esquema reformista del gobierno presente o de los gobiernos presentes, hubo un superávit en la cuenta corriente presupuestaria, o sea, fue positiva la diferencia de ingresos menos gastos. Entonces, no entiendo por qué aumentar las recaudaciones. No sé si por nuevos tributos, no he visto el texto, o si es por los 25,000 millones, que no deja de ser una hipoteca de los tributos que tienen que pagar las entidades financieras. Ingeniero, el pueblo llano en la calle, que no entiende mucho de economía, y quizás hasta uno mismo, no entiende, y aprovechando que hay un técnico aquí de la capacidad y sapiencia suya, a ver si nos explica. Si el gobierno tiene dinero guardado suficiente, ¿cómo es que cede por encima de los 60,000 millones de pesos para el encaje legal de los bancos, teniendo dinero propio? Y de repente entonces le cede este dinero a las entidades de intermediación financiera y termina endeudándose, pidiéndole que de esos mismos 60,000, entiendo yo, le pasen 25,000 como adelanto de impuestos. ¿No hay una dicotomía en esa política? Bueno, yo no diría que es una dicotomía, pero hay una turbación, ¿no? Hay algo que no está claro, porque indudablemente hay que diferenciar. El encaje legal es algo imprescindible para la sanidad del sistema financiero. Tú no puedes sacrificar, tú puedes liberar parte del encaje si es que la dedicas a actividades productivas, que ha sido la intención del Banco Central. Pero bueno, al fin y al cabo hay un problema de caja, como se dice popularmente, el dinero es fungible. O sea, cuando tú tienes un peso en tus manos, tú no distingues si ese peso es producto de tu trabajo o producto de una deuda o de una propina. Y entonces al fin y al cabo se utiliza para los fines que tú quieras. Yo creo que para una mayor transparencia, me parece que eso debió evitarse, porque todavía no veo claro que el gobierno necesite adelanto financiero si tuvo un superávit en la cuenta corriente y si además se ha endeudado más de la cuenta, porque las propias cifras lo demuestran. Se ha recibido más dinero que lo que se presupuestó originalmente. Usted prácticamente respondió parte de la cuestionante que le voy a hacer. Este gobierno lleva un ritmo de endeudamiento de 10,000 millones de dólares anuales, lo que se proyecta a 40,000 al final de la gestión de Luis Abinader el próximo 16 de agosto del 2024. En términos de nuestro aparato productivo, vamos a decir industria mediana y liviana, nuestro país exporta muy poco.
no le aportamos valor agregado a una serie de productos que preferimos venderlo al granel y no lo industrializamos. ¿De dónde sacará la República Dominicana, proyectando la deuda hacia el 2024 en 35.000, 40.000 millones de dólares, más la deuda que tiene anteriormente, para pagar y amortizar capital e interés? Entonces eso significará, entiende uno desde aquí, que por cada peso que produzca el Producto Interno Bruto, llegaremos a comprometer entre capital e interés de la deuda interna y externa por encima del 85 a 90 pesos, ingeniero. Bueno, ese es precisamente el problema del endeudamiento. Hoy tenemos un endeudamiento de un 62% de lo que producimos. En el caso hipotético que se produjera un acontecimiento internacional, los acreedores pudieran requerirnos el 62% de lo que producimos. Es decir, que si tú produces 100, te van a pedir 62. Entonces nada más te quedaría 38. Ahí es que vienen las consecuencias en la prestación de servicios y en la satisfacción de necesidades de la gente. Por eso hay que ponerle atención. Por eso el Fondo Monetario incluye en su último reporte oficial, no en lo que están circulando ahora, que fueron 3 técnicos contratados por el fondo que hicieron una comparación con la economía de otros países, de que tenemos una potencialidad mayor, ¿no? Pero el informe del directorio del fondo propicia una reforma fiscal para una disminución de la deuda, y lo dice textualmente, y sobre todo que tenemos, no podemos olvidar, bueno, nosotros, ¿por qué fue la ocupación militar en el siglo pasado? La primera, porque los americanos vinieron y se metieron en la aduana primero para garantizar las recaudaciones y poder pagar la deuda. ¿Podría eso ser posible a futuro? Bueno, en estos tiempos hay otros mecanismos más elegantes, más elegantes, y sobre todo en una perturbación internacional, porque estamos viviendo un mundo complicado, que tú no sabes en qué medida. Mira, por ejemplo, la situación haitiana, cómo las potencias están manejándose con un comportamiento sigiloso, y el caos que hay en Haití, ¿cómo piensan resolverlo? Con Kenia. Entonces, la forma, los hilos de aquella figura del padrino que se están manejando internacionalmente, tú no tienes todo en tus manos para conocerlo, y para eso lo mejor sería la prudencia en el manejo fiscal, la prudencia económica y la prudencia en el endeudamiento, de manera que tú puedas tomar las decisiones políticas y las decisiones económicas en función del interés nacional y no en función de los intereses y las presiones de los acreedores. Doctor, ingeniero, ¿cuál sería el mayor peligro para la República Dominicana, para la sostenibilidad y la estabilidad de la economía, si no suscribimos rápidamente el pacto fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? Yo diría algo más que suscribir el pacto, ejecutar la reforma fiscal. El peligro es que se siga en esta fiebre de gastos, de que se esté gastando más de lo recaudado, que para invertir tengamos que endeudarnos, que el gasto se esté dirigiendo hacia los subsidios que van creando una población dependiente, van inhibiendo la capacidad de emprendimiento de la persona, porque todo el mundo se está acostumbrando a una ayuda estatal, a un subsidio, a un bono, y la cultura de laboriosidad tradicional del dominicano de trabajo, la capacidad de emprendimiento se va perdiendo, y entonces va afectando el sistema económico y puede evidentemente traducir problemas serios en el futuro. El ingeniero Guillermo Carán no es solamente un economista de fuste,
probado, es gobernador del Banco Central, como hemos señalado, es secretario técnico de la presidencia, sino que también es dirigente político. Entonces se van a dar una serie de eventos en la República Dominicana que prácticamente están a la puerta. Y nosotros quisiéramos saber de parte del ingeniero Carán su posición en función del rol que puede jugar el Partido Reformista Social Cristiano con mira a las alianzas, si van solos, si llevan candidatura, y la posición de algunos connotados dirigentes del Partido Reformista, como es el caso de Johnny John, secretario general de la Liga, que dijo que él ve con buenos ojos que se haga una alianza con el PRM. ¿Comparte el ingeniero Carán estos juicios de valor de Johnny John? Bueno, yo creo que hay que admitir que la incidencia del Partido Reformista en los destinos nacionales se ha perdido. Yo creo que no incide nada un acuerdo del Partido Reformista. Aquí el panorama, a mi juicio, está claro, como te dije en una parte anterior del proceso, y hasta cierto punto es un lujo que tengamos que decidir entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Y ojalá incluso entre ellos hagan algún tipo de acuerdo para gane el que gane, encauzar la nación en una forma más compatible con las necesidades nacionales y con las urgencias del pueblo dominicano. Pero todos los demás partidos periféricos yo creo que van a buscar su sostenibilidad, su supervivencia al margen del interés nacional. El interés nacional está apostado en esas dos personas. Si antes nos quejábamos recuerdo en el siglo pasado, bueno, cualquiera diría ya yo tengo un siglo, ¿no? Pero en el siglo pasado que el problema de la política era la polarización, Balaguer-Bosch primero, Balaguer-Peña Gómez después, Bosch-Balaguer. Bueno, ahora estamos en una situación igual, una polarización. Y estos son, a mi juicio, los protagonistas que van a determinar la suerte del país. Los temas centrales de la campaña, ingeniero, desde su perspectiva, obviamente el tema económico no lo podemos soslayar. Los temas básicos fundamentales de la campaña, por ejemplo, el tema de la seguridad nacional, el tema de la migración, que este gobierno le ha entrado duro. Luis Abinader ha tenido una postura bien fuerte en todos los escenarios internacionales. ¿Cuáles serían esos temas básicos fundamentales a los que debe dedicarle atención? Ya tú has dicho tres. Dirigencia política. Tú has dicho la seguridad ciudadana, tú has dicho el tema, la situación haitiana, le agregaría el medio ambiente. Aquí nos estamos descuidando y no estamos tomando la seriedad debida, los problemas ambientales. Mira ahora, en Panamá tuvieron que limitar el número de barcos que pasa por el canal porque no hay suficiente precipitación para mantener el nivel de agua del canal, y eso tiene efectos económicos. Yo creo que hay que volcar la prioridad económica, el gasto público, la prioridad del uso de los recursos hacia la agricultura. Y alrededor de todo eso está la institucionalidad del país, que creo que todavía falta mucho por hacer. En las próximas días, semanas, el presidente Luis Abinader cumple 3 años en el poder. Y como se perfila, irá a la repostulación. Y probablemente la población, y sin que sea probable, le está pidiendo al presidente que haga cambio en su gabinete y de algunos colaboradores. Si el presidente llamara a Guillermo Carán al servicio activo, ¿estaría presto a servirle a la nación desde un puesto público? Por supuesto, yo apoyé, y con esto no estoy ofreciéndome, yo estoy muy bien como estoy, tengo libertad de pensamiento, de actuar, pero yo me siento comprometido con el presidente Abinader. Yo lo apoyé en el 12 como vicepresidente, lo apoyé en el 16, lo apoyé en el 20, y mis críticas son para tratar de que haga un buen gobierno que garantice que él pueda ganar las elecciones en el 24. ¿Lo ha llamado para consultarlo en algún tema económico? No, hemos conversado
¿En lugares públicos se hayan encontrado? No, privadamente, Ok. como conversado, pero por supuesto me tengo que reservar Muy bien. las temáticas conversadas. O sea que creo que todo eso tiene que conducir a que uno actúe en función del bienestar nacional. Su valoración final de este tramo del gobierno de Luis Abinader. Pero te lo dijo al principio, yo creo que tenemos país, no tenemos la crisis que están sufriendo otros países. Tenemos dificultades que hay que resolver y la tendrán que resolver los gobernantes, que el voto popular, que la consulta popular emane en el próximo año. Así llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias al ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la Presidencia. Gracias al abogado Leonardo Suero por acompañarnos en esta entrevista. A ustedes, amables televidentes de El Matutino Su Mundo, quédense ahí porque en cuestión de segundos estamos de vuelta con ustedes después de esta pequeña pausa comercial.